Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. El sonido era constante, un zumbido que se mezclaba con el silencio de la noche. Cada parpadeo de las luces parecía sincronizado con el latido de mi corazón, creando una atmósfera casi hipnótica. El reloj marcaba las 11:47 de la noche. El tiempo parecía detenerse en ese momento, como si el mundo exterior no existiera. Solo yo, el reloj y el interminable trabajo que tenía por delante. Otro día, otra noche trabajando hasta tarde en la oficina. La soledad de la oficina vacía era casi palpable, una presencia silenciosa que me acompañaba en mis largas horas de trabajo. Las sombras se alargaban, creando formas extrañas y misteriosas en las paredes. Era una rutina agotadora pero necesaria. Cada noche, me encontraba en el mismo lugar, con la misma fatiga acumulada. Mis ojos ardían por la luz de la pantalla, y mis dedos se movían mecánicamente sobre el teclado. Las sombras de los escritorios vacíos se alargaban a medida que la noche avanzaba. Parecían cobrar vida propia, moviéndose con cada parpadeo de las luces. Era como si el edificio mismo estuviera respirando, vivo en su propia quietud. El silencio solo se rompía por el débil zumbido del aire acondicionado. Ese sonido monótono era mi única compañía, un recordatorio constante de la soledad de la noche. A veces, me encontraba escuchando atentamente, esperando algún otro sonido que nunca llegaba. Revisé las cifras una última vez. Los números bailaban ante mis ojos cansados, pero sabía que debía asegurarme de que todo estuviera en orden. Cada cifra, cada detalle, era crucial para el éxito del proyecto. Cerré mi computadora portátil con un suspiro de alivio. El trabajo estaba hecho, al menos por esa noche. Sentí una oleada de satisfacción, mezclada con el cansancio que se había acumulado durante horas. Finalmente, podía irme a casa. La idea de mi cama me llamaba, prometiendo descanso y recuperación. Me levanté lentamente, sintiendo cada músculo protestar por el esfuerzo. Tomé mi chaqueta y me dirigí al elevador. El único sonido audible era el clic-clac de mis tacones en el suelo de mármol. Cada paso resonaba en el pasillo vacío, amplificando la sensación de soledad. El pasillo estaba desierto, iluminado por la fría luz blanca. Esa luz, tan diferente de la calidez del día, añadía una capa de irrealidad a la escena. Era como si estuviera caminando en un sueño del que no podía despertar. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el frío del aire acondicionado, sino una sensación más profunda, una inquietud que no podía sacudirme. Algo en el ambiente parecía fuera de lugar, pero no podía identificar qué era. Mientras esperaba el elevador, noté que la temperatura había bajado. Mi aliento se condensaba en el aire, formando pequeñas nubes que desaparecían rápidamente. Era extraño, casi como si el edificio mismo estuviera respirando. Un sudor frío me recorrió la frente. La combinación de frío y sudor era desconcertante, una contradicción que solo aumentaba mi sensación de inquietud. Me limpié la frente con la manga, tratando de mantener la calma. La puerta del elevador se abrió lentamente con un gemido. El sonido resonó en el pasillo vacío, añadiendo una nota de tensión a la atmósfera ya cargada. Me pregunté si alguien más estaba en el edificio, pero sabía que era improbable. Entré y presioné el botón del vestíbulo. El interior del elevador estaba tan oscuro como el pasillo, y el botón se iluminó con una luz tenue. Sentí una extraña mezcla de alivio y ansiedad mientras las puertas comenzaban a cerrarse. Las puertas se cerraron con un golpe seco. El sonido finalizó la escena, dejándome solo con mis pensamientos mientras el elevador descendía. Sabía que pronto estaría en casa, pero la sensación de inquietud persistía, como una sombra que no podía sacudirme. El elevador comenzó su descenso. Era una noche oscura y tormentosa, y el edificio parecía más siniestro de lo habitual. Las paredes del ascensor estaban cubiertas de un metal frío y reflectante, que devolvía mi propia imagen distorsionada. El sonido del motor del ascensor resonaba en el pozo, creando un eco que hacía que cada segundo pareciera más largo. De repente, las luces parpadearon y se apagaron por un segundo. La oscuridad fue total, y en ese breve instante, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de mi propia respiración acelerada. Cuando las luces volvieron me di cuenta de que estaba sola, pero la sensación de ser observada no desapareció. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La piel de mis brazos se erizó,
y un sudor frío comenzó a formarse en mi frente. Intenté calmarme, diciéndome que solo era mi imaginación, pero el miedo era palpable, casi tangible. Cuando las luces volvieron a encenderse, sentí una presencia detrás de mí. No me atrevía a girarme, el miedo me paralizaba. Podía sentir una mirada fija en mi nuca y el aire se volvió más pesado, como si algo o alguien estuviera compartiendo el espacio conmigo. Me di la vuelta lentamente. No había nada allí. El ascensor estaba vacío, pero la sensación de inquietud no desapareció. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que podría haber causado esa sensación, pero no encontré nada. Debe ser mi imaginación, murmuré para mí misma. Intenté convencerme de que todo estaba bien, que solo era el estrés y el cansancio jugando con mi mente. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Las luces parpadearon de nuevo. Esta vez, el parpadeo fue más prolongado, y la oscuridad se sintió más opresiva. El ascensor parecía tener vida propia, como si estuviera jugando conmigo, disfrutando de mi miedo. Esta vez, el aire acondicionado se apagó. El aire se volvió denso y pesado, y una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de mí. Cada respiración se volvió un esfuerzo, y el sudor frío en mi frente se intensificó. El aire se volvió denso y pesado. Empecé a sentirme mareada. La falta de aire fresco y la creciente sensación de pánico hicieron que mi cabeza comenzara a dar vueltas. Me apoyé contra la pared del ascensor, tratando de mantener el equilibrio. Mis dedos se aferraron con fuerza a la correa de mi bolso. Era lo único que me anclaba a la realidad en ese momento. Sentía que si soltaba, me perdería en la oscuridad y el miedo. Miré fijamente los números de los pisos, que ahora cambiaban erráticamente. El ascensor parecía estar fuera de control, y cada número que pasaba aumentaba mi ansiedad. No sabía a dónde me llevaba, pero tenía la sensación de que no era un lugar al que quisiera ir. Estábamos descendiendo a una velocidad alarmante. El ascensor se movía tan rápido que sentía que mi estómago se quedaba atrás. El zumbido del motor se volvió ensordecedor, y el miedo se convirtió en pánico puro. Mis oídos comenzaron a zumbar. La presión del rápido descenso hacía que mis oídos se sintieran como si fueran a explotar. Intenté cubrirlos con mis manos, pero el zumbido solo se intensificó. El elevador se sacudió violentamente. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies, y tuve que agarrarme a la barandilla para no caer. El miedo se convirtió en terror absoluto. Grité, agarrando la barandilla para mantener el equilibrio. Mi voz resonó en el pequeño espacio, pero no hubo respuesta. Estaba sola, atrapada en un ascensor que parecía tener vida propia. Cerré los ojos con fuerza, esperando el impacto, pero nunca llegó. El ascensor seguía descendiendo, pero el movimiento se volvió más suave, casi como si estuviera flotando. El elevador se detuvo abruptamente. El silencio llenó el pequeño espacio, y por un momento no supe si estaba viva o muerta. Abrí los ojos lentamente, esperando ver algo aterrador, pero solo vi las puertas del ascensor cerrándose. El silencio llenó el pequeño espacio. El ascensor estaba inmóvil, y la sensación de ser observada había desaparecido. Pero el miedo seguía ahí, latente, esperando el próximo movimiento. Abrí los ojos lentamente. La oscuridad me envolvía, y apenas podía distinguir las formas a mi alrededor. Sentía una opresión en el pecho, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia invisible y amenazante. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mi propia respiración, que resonaba en mis oídos como un eco lejano. Las luces del elevador estaban tenues, proyectando largas sombras que parecían moverse con vida propia. Cada rincón del espacio parecía esconder secretos oscuros, y la sensación de claustrofobia se intensificaba con cada segundo que pasaba. El elevador, que alguna vez fue un simple medio de transporte, ahora se había convertido en una prisión de pesadillas. Miré a mi alrededor, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Cada latido era un recordatorio de mi vulnerabilidad, de mi humanidad frente a lo desconocido. Sentía el sudor frío recorriendo mi espalda y mis manos temblaban incontrolablemente. La sensación de ser observado era ineludible, como si unos ojos invisibles estuvieran fijos en mí desde las sombras. Entonces lo vi, reflejado en la puerta metálica del elevador, una figura alta y oscura. Su presencia era imponente,
y aunque no podía ver sus ojos, sentía su mirada penetrante clavada en mí. Era como si el reflejo mismo estuviera distorsionado por la maldad que emanaba de esa figura. Usaba un traje negro impecable, que contrastaba con la penumbra que lo rodeaba. Cada pliegue de su ropa parecía absorber la luz, creando un aura de oscuridad a su alrededor. Era una figura que no pertenecía a este mundo, una manifestación de algo antiguo y malévolo. No podía ver su rostro. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma humana, ocultando cualquier rasgo que pudiera darle identidad. La ausencia de un rostro hacía que su presencia fuera aún más aterradora, una entidad sin alma ni emociones. Donde debería haber estado su cabeza, solo había un vacío, un abismo negro que parecía absorber toda la luz y la esperanza. Era una visión que desafiaba la lógica y la razón, una pesadilla hecha realidad. Grité de nuevo, esta vez de puro terror. Mi voz resonó en el pequeño espacio del elevador, pero no hubo respuesta. Era como si el sonido mismo fuera devorado por la oscuridad. La desesperación se apoderó de mí, y sentí que mi mente estaba al borde del colapso. La figura se volvió lentamente, aún sin rostro, y extendió una mano hacia mí. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si disfrutara de mi miedo. Cada segundo que pasaba, la distancia entre nosotros se acortaba y la sensación de peligro inminente se hacía más intensa. Sus dedos eran largos y huesudos, con uñas afiladas como cuchillas. Parecían diseñados para causar dolor, para desgarrar carne y hueso. La visión de esa mano acercándose a mí era suficiente para paralizarme de miedo. Me encogí de miedo, incapaz de apartar la mirada. La figura se acercó. Cada paso que daba resonaba en el elevador, un eco de mi condena. Sentía que el tiempo se ralentizaba, cada segundo se alargaba en una eternidad de terror, y entonces tan repentinamente como había aparecido, se fue. La figura se desvaneció en el aire, dejando solo el vacío y el silencio. Era como si nunca hubiera estado allí, pero el miedo que había sembrado en mi corazón permanecía. Las luces volvieron a encenderse. La claridad repentina me cegó momentáneamente y parpadeé varias veces para ajustar mis ojos. El elevador parecía haber vuelto a la normalidad, pero la sensación de inquietud persistía. El aire acondicionado volvió a la vida con un ruido sordo. El sonido familiar debería haber sido reconfortante, pero solo sirvió para recordarme la extrañeza de la situación. El aire frío que soplaba no lograba calmar mi agitación. El elevador comenzó a ascender lentamente. Cada metro que subía sentía que me alejaba más de la pesadilla, pero también sabía que algo había cambiado para siempre. El elevador, que alguna vez fue un simple medio de transporte, ahora era un recordatorio constante de lo que había visto. Temblando me dejé caer al suelo, mi espalda contra la pared fría del elevador. Mis piernas no podían sostenerme, y sentía que el mundo giraba a mi alrededor. La realidad misma parecía tambalearse, y me aferré a la pared como si fuera mi única ancla. No podía respirar, no podía pensar. Cada inhalación era un esfuerzo, y mi mente estaba nublada por el miedo y la confusión. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero los detalles se me escapaban, como si mi memoria estuviera siendo borrada. Solo podía mirar la puerta del elevador, esperando que la figura regresara. Cada sonido, cada movimiento, me hacía saltar. Sabía que, aunque la figura se había ido, el miedo que había dejado en mí nunca desaparecería. El elevador continuaba su ascenso, pero yo sabía que nunca volvería a ser el mismo. El elevador finalmente llegó al vestíbulo. Salí corriendo, sin mirar atrás. Corrí a través del estacionamiento desierto hasta mi auto. Al arrancar el motor, miré hacia atrás a la imponente oficina. Las luces brillaban desde el piso superior, el único signo de vida en el edificio ahora oscuro. Al día siguiente, revisé las cintas de seguridad. No había registro del evento. El elevador funcionaba perfectamente. Mis colegas descartaron mi historia como un caso de agotamiento, pero no pude olvidarlo. La figura en el espejo, el vacío en su rostro, la sensación de puro terror. Ahora, cada vez que me encuentro solo en un elevador, recuerdo esa noche. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si la figura no hubiera desaparecido? ¿Qué habría pasado si me hubiera llevado con ella?